Hola, bienvenidos todos a este nuevo live de mi ventana que como invitado he decidido llamar Crianza Efectiva. Hoy un reto en este mundo tan cambiante y que va a una revolución gigantesca. Aquí estamos todos juntos en este crecimiento, en prepararnos, porque el ser padres no es una tarea fácil, es una tarea que aprendemos día a día y qué mejor forma de sino apoyándonos unos a otros, ¿no? Y hoy tengo un invitado maravilloso que se dedica a eso, es su misión, una de sus misiones y la lleva a cabo con mucho amor, con mucho compromiso, porque además se ha preparado muy bien para ello. Bueno, sin más, lo voy a invitar para que él mismo hable de todo lo que ha sido su trayectoria como mentor de padres y adolescentes. Ya creo que está por aquí mi invitado, César Molina. Aquí estás, ya te voy a agregar, dame un segundito, aquí te veo. Bienvenidos todos, vayan compartiendo para otras personas se puedan unir a este live. Hola Hola, César, hola, hola. bienvenido. Rosana, Gracias por estar aquí. muchas gracias por invitarme. Aquí acomodando para que me vea bien enfocadito. Sí, Dame un sé que tú segundito. estuviste en un live tuyo ahorita, te doy las gracias de verdad. Wow, eres imparable. Vas de Muchas una cosa a gracias. otra, eso se habla mucho de ti, del amor que aunque haces tu trabajo. Cuenta un poco a Gracias. qué te dedicas para que la gente te conozca. Muy bien, muchas gracias. Sí, estaba ahorita en un en vivo porque yo tengo una escuela de padres que estoy dictando a nivel de lives. Entonces, un Sí, episodio y hago los días miércoles y viernes. Cuando me dijiste que el día viernes y yo te dije que tenía sí, un like, te dije, no importa, esto me apasiona. Y voy a contarte eso un poquito lo porque sé. estoy metido en este cuento. Y bueno, yo soy César Molina, soy mentor de padres e hijos, vivo en Colombia. Hace 21 años empecé con todo esto a través y la oportunidad que tuve de dirigir una institución educativa. La dirigí Ujú. por 19 años, es una institución educativa familiar. Y ahí tuve la oportunidad de poder expresar todo eso que yo quería a través de la inteligencia emocional. Mi especialidad es sobre la inteligencia emocional y lo que hice fue que coger toda esa sabiduría, perdón, a través de la inteligencia emocional y llevarla a los adolescentes. ¿Por qué a los adolescentes? Pues primero porque era los chicos con los que yo trabajaba. Es una etapa muy compleja, entonces créeme que muchos Totalmente. psicólogos no se le miden mucho a entrar en estos debates y en estos temas. Bueno, a mí me encanta, son 21 años y bueno, ahorita ando por todo el Sí, mundo llevando escuelas de padres y mentorías con qué chicos entre los maravilloso. 9 y 21 años. Te felicito, de verdad que es una labor increíble porque efectivamente es una de las etapas más complejas del ser humano. Y eso es una de las cosas que quiero que abordemos aquí. Por mucho tiempo hemos entendido la adolescencia como un proceso donde las hormonas nos tienen nos llevan a millón, ¿no? Van mucho más adelante que nosotros mismos. Inclusive yo a veces bromeo con mis hijos y les digo yo, a veces están en la etapa de que se ven en el espejo y se pelean, y, ¿quién eres tú? No me hables, o sea, como que reaccionan ante ellos mismos porque es una máquina de emociones, ¿no? Y es importante entender en ese sentido cómo funciona el cerebro de un adolescente, porque más allá de lo que es las hormonas como tal, la misma neurociencia hoy en día ha demostrado que tiene que ver también con el desarrollo del cerebro, ¿no? Y quiero que le hables un poco de lo que ha sido tu experiencia en ese sentido, en esos estudios. Sí, la verdad es que no es una etapa fácil, pero no solo para los padres de familia, ¿no? Sino también para los chicos. Yo a través de este Totalmente. proceso he entendido, Rosana, que los que más ayuda necesitan son los papás. Y por eso, Uh -huh. aunque he trabajado con muchísimos chicos y sigo trabajando con ellos, sigo pensando que los papás son los que deben trabajar mucho más. Hay una parte importante del cerebro que es el neocórtex, que es la corteza prefrontal, que Uh termina de -huh. desarrollarse entre los 20 y 25 años. Es Se decir dice que que, hasta los es 30 decir que inclusive. hasta los 30 hay gente que, Uh que llega hasta -huh. los 30. Sí, Entonces imagínate que yo te diga que tu hijo a los 18 años es adulto. Hoy ha demostrado la ciencia también que no es cierto. Y es a no los lo es. 22 años cuando tu hijo se hace adulto.
y cognitivamente se hace adulto, aún esperándole todavía un espacio más para terminar de desarrollarse esa parte tan importante. Yo lo vivo Sí. todos los días, a diario lo vivo con los chicos porque los papás quieren tener unos viejitos en la casa, ¿no? Uno quiere tener un niño Ujú. que se porte súper bien, que sea, que Sí, sí, entienda sí, sí. todo, que cuando yo le diga, le haga una seña con el ojo, él entienda que cómo es que no vas a caer en cuenta de tantas cosas y es que realmente los que no hemos entendido somos nosotros, los papás, que ellos están en un proceso, están descubriendo una cantidad de cosas y mientras yo como padre de familia no entienda esta dinámica, voy a tener muchísimas situaciones en la adolescencia. Exactamente. Eso es lo importante, que nosotros como padres podamos entender cómo es el desarrollo de nuestros hijos y por qué y de qué manera están ellos enfrentando la vida, cómo podemos nosotros desde este espacio darle las herramientas necesarias para afrontarlo, entender cómo funciona también su mundo, su cerebro, en saber, tener conocimiento de que primero se desarrolla el cerebro límbico, que es el de las emociones, y por eso vemos cómo ellos y nosotros mismos pasamos todos por allí, cómo el tema de las emociones para nosotros es tan álgido, ¿no? Actuamos y reaccionamos antes de pensar, pero lo que no sabemos, muchos padres, o no saben muchos padres, es que el cerebro está todavía en constante desarrollo y esta parte prefrontal de la que tú hablas todavía no está bien desarrollada hasta después de los 22 años. Entonces es importante eso, entenderlo. Vamos a poner en contexto a la gente que está llegando. Bienvenidos, estamos hablando sobre crianza efectiva. Comparta para que otros padres y adolescentes también se puedan nutrir de este tema. Bueno, Imagínate, perdón, uh-huh. No, no, imagínate que no, te escucho. lo que estás diciendo, si nuestros hijos no tienen desarrollado todo el cerebro a estas edades, y yo te Uh-huh. dijera, pero es que pareciera que los papás tampoco, porque no saben manejar las Sí, sí. emociones tampoco. Entonces yo digo, bueno, Estamos sí, aprendiendo en cómo. supuestamente hasta los 30 años, pero ¿cuántos papás de los que hay aquí uno dice, pero oiga, pero este papá parece que no desarrolló tampoco, tampoco esa parte de cómo manejar las emociones, ¿no? Entonces creo que si lo Tremendo tú. sufrimos nosotros los adultos, dime cuánto no lo están sufriendo los chicos. Claro, claro, claro. Cuando hablo de que tengamos los conocimientos, justamente es eso, también entendernos a nosotros mismos. De eso hablamos y es algo que nos une a nosotros, hablar del autoconocimiento, ¿no? De cómo entenderme a mí mismo y luego cómo entender a mis hijos si soy padre, ¿no? O a mi entorno, a mis relaciones, basándonos en ese mismo entendimiento de quiénes somos y cómo nos relacionamos con los otros, cómo es nuestro desarrollo, ¿no? Y ¿Cómo, por eso Ujú. surge la pregunta de quién eres, ¿no? Y normalmente Sí, cuando le preguntan totalmente. quién eres, la mayoría de personas no saben contestar, ni los chicos ni los adultos. Así es. Ujú. Sí, se dice que son las dos grandes crisis existenciales, ¿no? La adolescencia y también cuando llegamos a los cerca de los 40 años, entre los 38, 48 por allí, da la segunda crisis, que es donde decimos quién soy, qué vengo a hacer esta vida, a qué me quiero dedicar realmente, me gusta donde estoy, no me gusta, nos planteamos esas preguntas importantes que nos mueven, ¿no? Pero hoy hablamos específicamente de la etapa de la adolescencia. Entonces, como padres, es entender estos procesos que son únicos en los adolescentes, ¿no? ¿Cómo César afronta toda esta revolución que estamos viviendo cuando estás trabajando como mentor con padres y adolescentes? Esta cantidad de información avasallante en la que venimos sumergidos día a día a través de las redes, a través de todo, del contacto con los demás. ¿Cómo lo vives? ¿Cómo Mira, lo trabajas? sí, primero hay mucha desinformación, sí, hay mucha Ujú. Hay desinformación mucha a través, información y a la vez sí, desinformación. entonces a veces, ¿qué hacen los padres de familia? Los padres de familia hoy, y toca decirlo, son muy poco tecnológicos. Entonces no están aprovechando esta cantidad de herramientas e información que estamos compartiendo muchas personas como nosotros, profesionales de esto. Entonces, como no tienen información, se han ido quedando con la información que le dieron sus padres cuando estaban en la crianza de ellos. Entonces, afrontar Ujú. esto es que
cuando tú le hablas a un padre de familia de tener conciencia para criar, no lo entienden, ¿no? Y entonces, ¿para qué paciencia? Mira, en estos días coloqué, la semana pasada estoy hablando de la rebeldía, y recuerdo que coloqué un video sobre la rebeldía, como un test para saber si tu hijo era una rebeldía o no. Entonces, mis amigos, empiezan los amigos de la misma generación mía, ¿no? Yo soy modelo 44, y entonces empiezan a escribir Modelo a 44. punta de correa, mijo, a punta de correa. Entonces, los papás Wow. siguen todavía, se quedaron en el pasado, y muy poquitos están entrando en esta onda de documentarse, de saber que hoy, así como me preparo a nivel universitario, así como me hago mi especialización, mi maestría, mi doctorado, hoy en día también tengo que estudiar para ser padre de familia. O sea, sí o sí debo estudiar, debo capacitarme a través de libros, a través de talleres, de cursos. Entonces la gente que me contacta a mí es gente que ya está entrando en esa onda de concientizarse, ¿no? Quizás ha visto algún video mío, alguna cosa de otra persona, tuyo. Entonces ya Está empieza como a buscando decir, hey, información. esto me suena como que me vibra. Quiero saber un poquito más de eso. Y ahí es cuando entro yo y le digo, mira, lo que falta es que falta esto. Y lo afronto de una manera muy bonita. A mí me encanta reunirme con las personas, me encanta reunirme con los chicos y poder compartir experiencias y decirles, mira, no te has equivocado. Simplemente te falta acomodar algunas cosas, porque todo lo que has hecho es lo que tú crees que debes hacer. Entonces lo afronto así, Ujú. lo afronto con humildad, pero también lo afronto con esa necesidad que tengo de compartir información, de enseñar. Tengo vena de Así maestro es. porque soy mentor de hace muchos años y educador, entonces quiero todo el tiempo estar enseñando, entonces siempre lo tomo como una experiencia bonita. Así es. Para ti, César, ¿cuáles son los pilares fundamentales cuando hablamos de crianza, cuando hablas con los padres? ¿Qué es lo más importante para ti? Para ti, que se lleven ellos desde un principio. Por lo menos para mí, y me gusta hablar de esto porque para mí es primordial dentro de las bases fundamentales el trabajo de la autoestima de nuestros hijos, ¿no? Porque para mí es la columna vertebral de ese ser humano que nosotros queremos que sea autónomo y realizado en un futuro. Entonces, para ti, César, ¿cómo manejas tú todo este? ¿Cuál es el tema? ¿Cuáles son esas bases fundamentales para ti? Para mí la primera, ya la hablamos, de hecho, tú iniciaste hablando de ella, era el conocimiento de la El adolescencia. conocimiento, O sea, cómo totalmente. yo Ujú. como padre, Empaparnos en ese ¿sí? tema. Ujú. Conozco qué significa ser adolescente. Si yo le Exacto. digo a un padre de familia, tu hijo tiene 10 años, es preadolescente, hoy me dice, pero ¿cómo así? No, eso es a los 13, venga. A los 13 se vuelve adolescente, pero a los Ok. 9 inicia la preadolescencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender esta etapa de la adolescencia, cómo funciona, cuántos años dura, cómo es, cuáles son las etapas, qué es la pubertad, Sí. qué cambios va a tener, tanto psicológicos como de manera de cambios físicos. Entonces, pienso Ujú. yo que el primer pilar que los padres de familia tienen que tener en cuenta es cómo a través del conocimiento me doy cuenta cómo funciona esta etapa de la adolescencia. Creo que ese es el primer pilar que tenía para ti Ujú. hoy en esa Ujú. transición. ¿No? Recuerda Sí, la estoy de adolescencia acuerdo. es una transición de la niñez a la adultez, y Sí, es una totalmente. transición larga, dura 13 años, empieza a los 9 y termina a los 22, aunque nosotros como padres seguimos, ¿no? Si tenemos hijos Sí. más mayores de 22, seguimos. Yo no los tengo, pero sé que seguimos, pero lo digo por mis padres. Sí, uno ahí, uno sigue ahí, pero ya Sí. de una manera un poco más tranquila. Sí. Y cuando dices que culmina a los 22 es relativo, porque el tema del desarrollo del cerebro, hablando ya a nivel de neurociencia, se ha dicho ya estudios que el desarrollo de las neuronas sigue en evolución en ese proceso entre los 22 y 30 años. Imagínate tú la importancia, ¿no? De saber esto. Esa conexión que hay entre neuronas en este proceso todavía está en pleno desarrollo. Y es cuando entra la conexión entre este cerebro, el lóbulo frontal, que es el filtro, ¿no? Desde el cerebro del juicio, el cerebro del raciocinio, que es donde yo puedo entonces tener las, la, ¿cómo se dice? Las habilidades para poder gestionar mis emociones, mis pensamientos
y no dejar que las hormonas me lleven a hacer y a reaccionar de una manera un poco ilógica, si se quiere decir, un poco inmadura. Entonces es importante entender eso también en base al desarrollo de los niños no, de Sí, los adolescentes y adultos, y que creemos que ya son adultos a los 21 eh, años. exacto, exacto, exacto. A los Sí. 22, digamos que en teoría, tu hijo se hace adulto, en teoría, Mm, ¿sí? Pero ya ujú, sabemos, con lo que estamos hablando y que la gente no lo sabía, que todavía ujú. quedan unos espaciecitos, unos añitos más, donde hay que Sí, seguir sí, acompañando, ¿sí? Pero sí. digamos que el acompañamiento ya después de los 22 años es, insisto, es un poco más tranquilo, ¿sí? Claro, claro, Donde ya el total. chico tiene mucho más claras muchas cosas, donde ya entra en Sí. una sintonía que, yo siempre digo esto, el enamoramiento se acaba para el adolescente a los 10 años y vuelve con respecto a los padres y vuelve después de los 22. ¿Sí? Si tú pensabas que habías perdido a Es tu hijo verdad. y que no te contaba nada, a partir de los 22 él va a volver a ti. ¿Sí? Y va, bueno, lógicamente Ujú. si has dejado una buena huella, va a volver a ti, a Así es. contarte, a ser ese confidente, porque va a entender que tú siempre fuiste un aliado, ¿sí? Que no fuiste su enemigo, Ujú. que siempre fuiste un aliado para él, como papá, como mamá. Sí. Entonces sí es importante todo lo que estás hablando del cerebro. De hecho, en mis Ujú. escuelas de padres hablo mucho del tema del desarrollo del cerebro, porque me parece que es clave que los padres entiendan eso. Totalmente, sí. Háblanos que cómo trabajas tú el tema de la autoestima también para los niños, que te lo mencionaba, para los adolescentes y los padres. Sí, Cómo abordas ese tema? la autoestima es muy importante porque es lo que va a ser, va a fundamentar la seguridad en tu hijo cuando sea adulto. Lo primero que hay que Ujú, hacer cuando trabajamos la autoestima es explicarles qué es autoestima, ¿no? Porque tú le preguntas a un chico de cualquier país y a veces no te sabe responder qué significa. Entonces, ¿qué es significa el así. amor propio? ¿Qué significa lo que la gente piensa de ti, que es el heteroconcepto? ¿Qué significa el autoconcepto? Realmente al final Ujú, lo importante es poder construir un autoconcepto. ¿Sí? El autoconcepto es lo que yo pienso de mí, es lo que yo creo de mí y lo que yo siento que proyecto. Y ahí se conecta con el así es. heteroconcepto, que es lo que yo pienso que proyecto y lo que la gente ve de mí. Entonces, estos procesos de autoestima se necesitan mucho que los padres se metan en el cuento porque tiene que ver mucho con el reconocimiento de las fortalezas. Hemos sido Ujú, criados, no sé, los latinoamericanos, en un ambiente donde nos han resaltado más lo negativo que lo positivo. Entonces así crecemos es. todo el tiempo pensando en que tenemos muchas cosas negativas y se nos olvida, porque no nunca nos lo dicen, que tenemos muchas cosas positivas y que siempre lo positivo Sí, tendrá que estar por encima de lo negativo. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es cómo yo como padre de familia puedo ver en mi hijo las cosas positivas. Hace poco estuve en un live y una señora me escribió, estamos hablando precisamente de autoestima y yo decía que es importante que la gente viera lo bueno del hijo y la señora me escribió y me dijo, no veo nada de mi hijo bueno, no hay nada. Ahí me escribió en vivo, me dijo, quiero que me contactes para que hablemos. Cuando hablé con ella, me dijo, no, es que yo no le veo nada, yo le, pero es imposible que tú no puedas verle algo positivo a tu hijo, no lo veo. Yo le mira, ¿en recuerda serio? cuando Wow. tu hijo era Qué niño, bárbaro. cuando tu hijo era niño, recuerda qué cosas bonitas tenía, qué cosas bonitas tenía, entonces ella me contó. Yo le digo, Ujú, esas todavía están allí, ¿sí? Están en su software claro, adentro, están allí, claro, están esperando para volver a salir, pero tienes que empezar a reconocer todas las cosas buenas que claro, tienen tus hijos. Entonces creo que se trabaja a través de la fortaleza, pero también es importante que tú puedas reconocer cuáles son tus debilidades. A través de ese juego totalmente. entre fortalezas y debilidades es que podemos llegar a un muy buen autoconcepto. Sí. Aquí me escriben un comentario interesante. Saludos, la preadolescencia es la etapa en que están aburridos y todo es que fastidio y no entendí la segunda palabra. Algunos niños no se soportan ni ellos mismos y todo tiene que ver con estos cambios. Así es, efectivamente, lo que hablábamos antes, Luis, tiene que ver con, Luis es el que escribe, ¿no? Okay. Tiene que ver con esta etapa en que ellos están apenas conociéndose, ¿no? Y es donde nosotros, que muchas veces, como tú dices, no terminamos todavía de conocernos bien, estamos en ese aprendizaje mutuo, ¿no? Y conociéndonos nosotros y desarrollándonos como padres. Es importantísimo, por eso siempre lo resalto, el autoconocimiento, entender cómo funciona cada uno, el adulto, tanto el adulto como el adolescente.
¿Cuánto nos soportamos nosotros a veces? Sí, ¿Cuántos de así es. nosotros los adultos a veces tampoco nos miramos al espejo y tampoco nos soportamos? Ese es el secreto, o sea, cómo entendemos al ser humano, Ujú, pero a través de nosotros como padres y como adultos, sí, cómo entendemos lo que nos pasa a nosotros para poder entender lo que le pasa a ellos. Por eso tú hablas del autoconocimiento, que es clave en todos sí. estos procesos. Sí, no, y bueno, ahorita estás tocando un tema importante porque nuestros hijos son nuestros mayores espejos, ¿no? Ahí vemos una cantidad de cosas que nos vienen a mostrar ellos a nosotros y que es parte de nuestra evolución, de nuestro proceso de entendernos a nosotros mismos. Bueno, justamente eso me recuerda esta frase, esa famosa frase que se ha to- tomado ahorita, que es la generación de cristal, ¿no? Y justamente yo quiero como enfatizar aquí el hecho de que más allá de que sean niños frágiles, porque así lo llamó una filósofa española, por de allí nació el nombre de generación cristal, más allá de eso, tiene que ver con cómo se relacionan ellos con este mundo donde hay tanta revolución a nivel de identidad, de, 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 ¿cómo se llama? De la conciencia de quiénes somos como personas. Por un lado hay mucha expansión de conciencia y por otro mucha información y por otro muy poca eh, capacidad para poder filtrar todo lo que nosotros consumimos a diario, ¿no? Tanto nosotros como los adolescentes. Entonces, allí voy yo a la raíz. Lo que invito es como volver a las bases de estos valores que para nosotros tienen sentido, ¿no? Y esa es la parte que me gustaría saber, César, cómo tú lo abordas cuando hablas con los padres, cómo abordas este tema de cómo llegar, consumir, qué consumir y en base a qué poder afrontar la vida. Yo tengo una gran diferencia con respecto a esa teoría Ok. de que son la generación de cristal. Y lo voy a decir Ujú. yo con mis 21 años de experiencia y lo voy a decir con la potestad de decir es que yo he trabajado con muchos chicos y conozco Lo todos los es. de la generación millennial, de la generación centennial y ahorita que estamos en la generación alfa y le Ujú. sumo la generación mía, que es la generación X, ¿no? Me encanta mucho estudiar sobre las generaciones. Y yo Claro, tengo algo que buenísimo, a decir mí sobre también. eso, sobre cada que yo escucho cuando hablan de esa parte, yo siempre digo, para mí no es una generación de cristal, para mí Así es es. una generación a la que le permitimos sentir, a las que le permitimos que desarrollara sus emociones. Nosotros no podíamos desarrollarlas. Nosotros no Ujú. podíamos llorar, nosotros los hombres, porque era de niñas. Me O sea, encanta. tu papá lo Ujú. primero que te decía es que las que lloran son las niñas. Entonces, creen los de la generación X, que son los papás de la generación de ahora, creen que son muy fuertes y no lo Ujú. son. No, Eso es lo no, que ellos creen. Ellos creen sí. que porque peleaban, porque nosotros resolvíamos las cosas cuando éramos niños a otro precio, golpeando, peleando, porque es lo que nos enseñaban. Hoy se le enseña a los niños a defenderse a través de la palabra, a través de Sí. cómo te expresas. Es lo A que le tener enseñé criterio propio. a mi hijo. Yo le enseñé a defenderse a él con la Ujú. lengua, hablando. Entonces, yo pienso que no es una generación de cristal, sino que es una generación a la que le permitimos desarrollar sus emociones, sentir, llora, quieres llorar, llora. ¿Qué sientes? ¿Tienes rabia? ¿Por qué tienes rabia? Cuéntame. ¿Estás alegre? ¿Por qué estás Ujú. alegre? ¿Cuántas de Ujú. la generación X vinieron a salir del closet ahora ya viejos? Porque imagínate Sí, un totalmente. chico de 12 años en mi generación decir que era gay, era Puede algo, ser. o sea, Sí, lo sacaban de la sí. casa. Los chicos de ahora tienen esa personalidad para decir, me gusta esto. O sea, no me Sí, gustan las niñas, me gustan los niños. O sea, sí. entonces no son frágiles. La verdad es que es una generación que la hemos hecho nosotros más bien. Nosotros Ujú. hemos hecho, nos hemos ido al otro extremo. Venimos de hogares muy autoritarios y nos volvimos hogares muy flexibles. Entonces, Exactamente, creo eso que esa quería tocar flexibilidad contigo. que Ujú. nosotros mismos dimos es lo que ha hecho que los chicos de hoy los consideren, nosotros mismos los consideremos frágiles, cuando realmente no lo son. Y segundo, y si lo consideras, tú lo hiciste. Si tú consideras que tu hijo es frágil, tú hiciste ese hijo frágil. Porque quizás no le diste las herramientas, porque no te has capacitado, porque no te ha interesado.
porque creíste que a través de la fuerza y a través de recomendarle que se defendiera, mira, a los chicos de hoy tú le dices, qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No, que me golpearon. Y tú también lo golpeaste. No, papá, yo no golpeo. Pero ¿cómo no vas a golpear si te golpearon? No, es que yo no siento, yo no pienso así porque yo siento que se puede hablar. Entonces, eso lo Ujú, criticamos, ¿sí? Nosotros mismos lo criticamos y por eso decimos que estos chicos son frágiles. Porque las redes ujú. sociales nos dejan que los chicos digan allí en vivo, me siento aburrido, no soy feliz, me quiero quitar la vida. ¿Cuántos de nosotros o cuántos chicos de la generación de nosotros cuando eran niños querían quitarse la vida, pero no tenían dónde decirlo? No tenían una red para decirlo, no tenían muchas cosas. Entonces yo siento que se aborda desde el fortalecimiento de los hogares, cómo estamos trabajando los roles, cuál es el rol que ejerce papá y cuál es el rol que ejerce mamá. ¿Lo estamos ejerciendo bien? ¿Estamos siendo un rol de papá como es? ¿Estamos siendo un rol de mamá como es? Y yo te digo, no, lo estamos haciendo bien. Entonces es más una retroalimentación y una autorreflexión de los padres de familia para saber qué están haciendo ellos, qué estamos haciendo nosotros para criar estos hijos que están saliendo al mundo, perdón, discúlpame, y no le están dejando nada. Ujú. El gran propósito de vida que tiene un padre de familia hoy es criar hijos, ¿sí? Criar hijos que salgan al mundo a impactarlo y a transformarlo, pero es a través Ujú. de ti. Pero si los papás ni siquiera tienen propósito de vida, ¿cómo aspiran a que sus hijos también tengan propósito de vida cuando ni siquiera ellos lo tienen? Hoy Sí, le estamos pidiendo muchas cosas a los hijos que no tenemos, Rosana. Preocupante. O sea, es muy unos papás verdad. piden unas cosas que uno dice, pero venga, yo que los conozco le digo, venga, pero ¿cómo le va a pedir eso si uno lo hace? Es como pedirle a tu hijo que no tome licor cuando te ve todos los fines de semana tomando licor en casa o en una reunión. O sea, Sí, ¿cómo le vas a decir a ese niño que nunca vaya a tomar si tú lo haces? O sea, ¿cuál es el ejemplo que tú le estás dando? Entonces yo creo que son el reflejo de nosotros y totalmente. no son una generación de cristal, sino una generación que tiene la posibilidad de decir lo que siente. A veces no encuentra a quién decírselo, porque ni siquiera los papás tienen abierto el canal de comunicación. Sí, y eso es muy importante, o sea, el canal de comunicación, que se mantengan esa comunicación, esa relación sana, donde yo permita, quería como abordar este tema de la permisión, ¿no? O sea, hasta dónde soy permisivo, hasta dónde, cómo gestiono bien la autoridad en casa, cómo puedo ser un padre eh, no amigo, porque soy padre, yo soy de las que piensa que no, yo no soy amigo de mi hijo, yo no soy amiga, amigos tiene afuera, yo soy mamá, mi esposo es su papá, y si es una familia monoparental, igual, o sea, el hecho que no esté uno de los dos padres no indica que no se pueda hacer una buena educación, una buena crianza, siempre y cuando las bases estén bien claras y bien sentadas, no debe haber este tipo de problemas donde el niño o el adolescente no tenga esa relación, una relación sana que después pueda proyectar afuera, ¿no? Con sus otras relaciones. Entonces, lo importante es, primero, eso, de que estás hablando, de cómo, de permitir, me olvidaba de la palabra que te dije, la permisión, hasta dónde puedo permitir, no irme a los extremos, a ser una madre o padre que permita todo, porque ahí es donde ellos se pierden, ¿no? O sea, en un mundo donde, vuelvo y repito, donde hay tanta información, donde, ¿a dónde pongo límites? ¿No? Ellos necesitan límites de alguna manera. No que lo limiten, sino que necesitan como marcar una ruta y ellos con voz propia permitirle con criterio propio que cada vez lo van desarrollando poder tomar sus propias decisiones. Eso para mí es muy importante. No sé cómo lo ves tú, César. Sí, sí, en los hogares, ¿sabes qué falta, Rosana? En los Ujú, hogares falta que sea muy claro el tema de las normas, reglas y límites, porque es que en las casas no está ujú, claro. Pareciera que los ujú, padres creen que tienen normas y reglas en casa y límites, pero no los tienen. Todo tiene que estar escrito. Yo siempre hablo, y la gente le parece extraño, de siempre hablo de un manual de convivencia. O sea, los manuales de convivencia, por ejemplo, en Colombia son los que conocemos, el librito que conocemos que nos entregan en el colegio, antes de iniciar el año lectivo. Es donde están ujú, las normas, las reglas, los deberes, los ujú, principios, lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer.
cuáles son las faltas leves, graves y gravísimas, cuáles son las Ujú. consecuencias. Toda casa debería tener un manual de convivencia donde esté todo Exacto. supremamente organizado para que tú tengas menos dolores de cabeza. Entonces, si en casa no está todavía bien delimitada hasta dónde puedo ir, cuál es la flexibilidad, si hay flexibilidad o no hay, cuál es la norma, cuál es la regla, qué pasa si yo infringo esta norma, qué me pasa, cuál es mi consecuencia. Vamos a tener siempre situaciones, porque tú le preguntas a los chicos Ujú. cuáles son las reglas de tu casa y no te dicen. Si muchos te dicen acostarme a las 10 de la noche y siempre comer en el comedor. Es las únicas dos reglas. Pero resulta que son Sí, muchas más. Y tú te pregunto a ti, tú mira, claro no, que yo son estos tus son ocho. valores también. Y exactamente. Entonces, creo yo que hay mucho desconocimiento tanto de valores, de normas, de reglas, que en los hogares tienen que implementarse de manera muy seria y contundente para poder que esto funcione realmente. Porque sin límites, si tú no limitas a un chico, imagínate que tú, viene una mamá y me dice, mira, es que mi hijo solo vive por jugar videojuegos. Y eso es horrible. Yo le digo, señora, ¿y cuánto tiempo lo das a jugar en semana? No, pues él juega en semana 4 horas. Pero ¿y por qué, por qué juega en semana? Si debería jugar desde viernes a domingo. No, o sea, los chicos mandan en las casas. Entonces, ¿por qué vamos a decir que son generación de cristal si mandan en la casa? Los de cristal somos nosotros, Rosana. La generación de cristal somos los papás de hoy, no los chicos. Entonces sí es realmente ponernos muy serios en el tema de las normas, reglas y límites. O sea, si no limitas a tu hijo en el control del juego, pues ¿cómo vas a querer un hijo que se controle solo? Que tú le Claro. digas, pero es que mira, no estás haciendo un día productivo. Para el niño que era productivo. Yo le pregunté eso ya a un chico de 14 años que vive en España, ¿cómo es un día tuyo? Y me dijo, me explicó y nos dimos cuenta que eran 11 horas metido en un celular, poquitas horas para las demás actividades. Y cuando yo le pregunto, ¿tú crees que eso es productivo o no? Él me dijo, pues eso es lo que yo hago un día. Y yo pregunto siempre, ¿dónde están los papás de ese chico? ¿Dónde están los papás de esa chica? ¿Dónde están los papás que ejercen el control? No tienen control, se les salió de las manos. Si tú me pones a mí un chico y me dices, mira, háblale todo lo que tiene que ver con disciplina y por favor muéstrale límites, yo lo hago. Pero te digo hoy, Ujú. eso no es mío. Yo le puedo contar cómo funciona. Eso es tuyo. Si tú no has sabido cómo poner las reglas de tu casa, las normas, las reglas y las Es límites de tu así. casa, ¿cómo lo va a poner yo que no vivo allá? Yo le pongo al mío. Yo le pongo normas, reglas, límites al mío, es mi hijo. Pero no le puedo Claro. poner normas, reglas y límites a tus hijos, por ejemplo. ¿Y qué le dices Esto a es, esos padres que trabajan todo el día, que tienen que estar fuera de casa, que no, que obviamente tú les dices, no estés todo el día pegado en la computadora o en el celular, pero al final de cuentas ellos lo hacen? ¿Qué le dices? ¿Cómo pueden sí, abordar eso? Tú es la como real. papá, eh, como eh, mentor, ¿cómo lo mira tratas? que es la realidad de la vida, ¿no? Es la realidad de Sí, la vida. O claro. sea, si los papás no trabajan, pues no hay comida, y si no hay comida y no hay demás, ¿no? Es Ujú. difícil, o sea, difícil la crianza de hoy porque no sé si te acuerdas que en las épocas anteriores, bueno, a mí no me tocó, pero conozco muchas personas que les tocó que la mamá se quedaba en casa, ¿no? De mamá no Sí. trabajaba y papá se iba a trabajar y mamá ejercía pues ese trabajo tan bonito que es el de ser una mamá criando un hijo, ¿no? Un trabajo inclusive hasta mucho más gratificante que el trabajo que puede tener una persona en una oficina. Pero ahora que mamá y papá no están, es muy complicado y la verdad es que uno se queda sin argumentos para decirle qué hacer un padre de familia porque debe tener un tutor. O sea, los chicos de hoy tienen que tener un tutor allí. O sea, yo no sé dónde lo van a conseguir, pero deben tener a alguien aquí en casa. Un chico no puede llegar del colegio solo y quedarse 3, 4 horas solo en una casa. O sea, no debe pasar. No sé a quién vas a conseguir. Una persona, una nana, aquí le llamamos nana, pero son las que cuidan a los niños pequeños. Hay que empezar a crear personas que puedan acompañar a estos chicos en casa porque están creciendo solos. Imagínate que No están sé, creciendo ni con la siquiera solos, autopista del están internet. creciendo a través del Internet, escuchando cualquier cantidad de información en un cerebro que todavía está en pleno desarrollo, donde esas neuronas están es como unas esponjas allí, escucha mucha bulla, no sé si es allá, no sé si es Yo el no, Internet, pues yo aquí lo estoy, escucho, no no, sé. aquí no hay bulla, no. Estoy en un sitio Bueno, solo. es en un cerebro donde está en plena esponja y que todavía no sabe gestionar toda esa información, porque no es porque no quiera, es porque no sabe, porque no está preparado ni maduro para eso, ¿no?
Entonces es de vital importancia, de verdad, como tú dices, buscarle a alguien que lo acompañe en esos momentos, pues que no, obviamente yo no digo que le tengas que pagar a una persona que esté todo el día, porque tampoco, pero sí buscarle actividades y, eso, buscarle actividades. Qué les recomiendas tú a ellos? Sí, mira, hoy en día los chicos son, si tú analizas, por ejemplo, a través de la numerología, que me gustó estudiarla, la estudié hace mucho tiempo y me gusta trabajarla, a través de la Ajá, numerología tú puedes hacer, es la ciencia que estudia los números, te das cuenta mucho sobre que los chicos de hoy son muy artísticos y a través de sus sí. inteligencias múltiples, entonces son muy artísticos y muy deportivos. Entonces yo tengo que empezar a explorar a mi hijo desde que es niño, qué es eso que le gusta, porque yo soy un partidario de que los chicos en las tardes no deberían estar en casa, a no ser de que estén en compañía tuya, de papá o de mamá, y si no, en actividades, tocar Ujú, instrumentos, en clases de manualidades. Hay chicos que les gusta mucho la parte académica, hay centros donde te sí, refuerzan en el tema de matemáticas, sí. buscar el tema del dibujo, todo lo que tenga que ver con la parte artística y deportiva, hay que empezarlos a meter por ahí. O sea, yo prefiero que mi hijo llegue del colegio a su centro de música y que yo lo recoja después allá, a que llegue a mi casa solo, con todas las de la ley aquí, videojuegos, internet, todo para que haga. Y eso explora mucho, les ayuda mucho también al tema del cerebro, ¿no? Todo el tema de estar ocupados, Ujú. de las actividades, va a ser para ellos genial, pero tengo que tener el recurso, ¿no? Tengo que tener el recurso Y económico también a veces. Yo sé que todo esto a veces va en contra de lo que la realidad es de la vida, pero te toca sortearlo y cada familia le toca buscar de qué manera, si le toca llevar donde la abuela y la abuela, o sea, ayudarse entre toda la sí. familia para que estos chicos no sigan creciendo solos. Sí, no, y cuando, importante también saber que cuando estás, tú no escuchas la bulla, ¿verdad? No, yo no escucho, de hecho yo te escucho Sí, le bajito, tiene- bajito, bajito. Si sí, me permite voy a cerrar la ventana de la... Aquí, aquí. Ahora sí, yo creo que era eso. A lo mejor me Listo, escuchas mejor ahorita. ya cerré la ventana, la ventana porque en mi oficina da Yo me mucho el quité los viento. audífonos porque de verdad que escuchaba un ruido. ¿Ahora me Creo que era escuchas el mejor? viento, creo que era el viento que llegaba de Ah, aquí ok, está mi ok. oficina. Entonces puede ser eso, pero ya, Bueno, bueno, nada. muy bien. Sí, bueno, ya como para ir cerrando este tema hermoso, yo creo que lo más importante también de todo es enseñarle a nuestros hijos a conectar consigo mismo, ¿no? Desde pequeños, nadie nos enseña lo importante y lo vital que es esa conexión con nosotros mismos, porque es muy fácil en el día, no solamente para los hijos, para uno mismo, perderse en el bullicio, en la búsqueda de estar ocupados todo el día y no conectar con esa esencia que somos, con nuestro ser. Y es valiosísimo para los niños enseñarles eso, ¿no? Creo que es una materia obligada en la paternidad, enseñarle cómo conectar con nosotros mismos. Eso no está ni en la educación de colegio, ni muchos padres lo tienen presente. Por eso se les hace tan difícil a los niños meditar. Cuando yo estoy en las mentorías Hasta con los los adultos. chicos, a los adultos. A los chicos en las mentorías les hago meditación, ¿no? Uh Y -huh. para ellos es una tortura. Meditación, pero y yo no me concentro, ¿verdad? Y muchos no se concentran, pero es eso, es empezar de la única forma que tú puedes encontrarte contigo mismo, y tú lo sabes a través de la meditación, a Total. través de ese silencio, a través de callar un rato y de escuchar a tu mente, escuchar ese Dios interno que tenemos todos, escuchar la voz de tu conciencia, escuchar Sí. todo eso que tiene, todo eso tan lindo que tenemos adentro, pero lo dijiste, ni siquiera es fácil para los adultos, o sea, Claro. no hemos llegado a esa onda No nos enseñaron. la meditación tiene que ser diaria, inclusive la meditación no se debe hacer una sola vez, tú debes meditar mínimo 2 veces al día y si puedes 3 o 4, pero entonces si tú lo haces, entonces van a decir que tú eres un monje tibetano, que cómo así, que estamos en el mundo real, que por qué te desconectas, pero realmente la desconexión no es desconexión, más bien es, la mejor conexión es esa,
Es como Exacto. me conecto yo conmigo mismo, Sí, realmente. totalmente. Esa es la conexión más importante, hablándoles en términos que podamos entender todos, ¿no? La conexión más importante es con nosotros mismos y quitarle esa carga eh, holística que pueda tener la palabra meditación, es simplemente conectar con tu respiración. Esos espacios que tú dices que invitas a tener de meditación, no lo vean como meditación, porque a lo mejor les parece que es algo como Un técnico. muy técnico, sí. Y simplemente cerrar tus ojos y conectar con tu respiración, que te conecta con lo que tú realmente eres, con tu esencia y con el aquí y el ahora. El conectar con la inhalación y inhalar y expirar es exhalar, perdón, es conectar con el aquí y el ahora, sin mucha parafernalia, eso es el punto, conectar contigo mismo y no hay mucho que aprender sobre eso, la misma práctica te enseña. Entonces, bueno, Excelente, eso excelente. siento que es una invitación tanto para padres como para adolescentes de que conecten consigo mismos. ¿Qué otra, kit, así como para cerrar, le das tú a los padres y a los adolescentes? Mira la empatía. Empatía. Hoy se habla muchísimo de la empatía, inclusive es una habilidad blanda que las Ujú, empresas hoy están calificando, ¿no? Ya no están calificando tanto esas inteligencias académicas, sino ujú. que están yendo un poquito más allá, bueno, cómo es esa habilidad blanda de ponerse en el lugar de otros, qué tan empático es esta persona para entrar a trabajar Qué acá. bonito, sí. Entonces, lo mismo pasa hoy con nosotros los papás, qué tan empáticos somos con respecto a lo que están sintiendo ellos. Porque en vez de preguntar cómo te fue en el colegio, es cómo te sentiste en el colegio. ¿Sí? ¿Qué Ujú, estás sintiendo? Ven, cuéntame. No, maravilloso. no, estamos muy dados a estar conectados con ello. Yo creo que la empatía es un don muy hermoso que todos los papás tenemos, que debemos tener como papás y como personas. ¿Sí? Ujú. Estar, sí, ponerme en el lugar de mi hijo, sentarme con él y entender qué está pasando. Tiene su cerebro confundido, está creando su personalidad, no quiere pensar como tú, entiende que no quiere pensar como tú, que al que menos se quiere parecer ahora es a ti, más grande de pronto sí, pero ahorita no quiere Es así. parecerse a ti. Entonces yo pienso que la empatía es el mejor secreto y es el secreto mejor guardado de un padre de familia para conectarse con su hijo. Empático, sé empático. Pero es Ujú. que mira, los papás ni son empáticos entre adultos. Entonces, hay que aprender a ser empático. O sea, si yo no soy empático, ¿cómo quiero que mi hijo también lo sea? Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer, Rosana, a partir de nosotros los adultos. Mucho trabajo por hacer. Me encanta. Habla de tu escuela, habla un poco de tu escuela como para cerrar. Invítalos a conocer más de tu contenido. Muy bien, bueno, yo tengo una escuela que se llama Escuela de Padres Conscientes, la guía para convivir con adolescentes, y es una guía para aquellos padres que dicen que no tenemos un manual para crear hijos. Yo hoy les quiero decir, sí hay un manual, yo lo tengo y te lo voy a entregar, sí lo Maravilloso. hay, sí lo hay. Lo que pasa es que tienes que estudiar, tienes que prepararte. Entonces está esa escuela es una escuela totalmente grabada que yo pues le ofrezco a las personas de cualquier parte del mundo para que la estudie en casa, para que la vea todo el tiempo, para que pueda prepararse para ser un mejor padre de familia. Entonces, está la escuela de padres y están las mentorías que hago con los chicos en todos los lugares del mundo a través de algo que se llama Descubre tu potencial. Les ayuda a los chicos a descubrir su potencial. Maravilloso. Pero en la medida que le enseño a los chicos a descubrir su potencial, los papás tienen que ir estudiando todo el tema de escuela de padres. Entonces, creo que eso Excelente. es. Me pueden seguir por mis redes, César Molina Mentor en Instagram, y ahí van a encontrar muchísima información. Yo a través de la semana hago 2 lives semanales, miércoles y viernes, que yo le llamo 2 episodios de la escuela de padres que estoy dictando a Ujú. través de lives. Y bueno, es una historia, es una escuela de padres cortica, sencilla, de pronto no tan robusta como la que yo tengo para ofrecer, pero sí te da muchas herramientas para Claro, poder seguir en este cuento de ser padres conscientes. Estoy formando la comunidad de padres conscientes más grande de Latinoamérica y ese es mi wow. propósito de vida. Te felicito de verdad. Tremenda labor, tremenda labor. Todos Gracias. deberíamos estar allí. Muchas gracias. La verdad que sí, me encanta haberte tenido aquí, César. Gracias por todo tu trabajo. Es un regalo a la humanidad, de verdad, entregarnos a poder acompañar a las personas a crecer ellos mismos y también a crecer como padres. Así que bueno, síganlo, César Molina, mentor, las redes, y de verdad que tiene un contenido maravilloso. Y
bueno, aprovechen todos los servicios que ofrece en la Escuela de Padres y Adolescentes. Yo te doy Muchísimas las gracias. Te doy gracias. las gracias a ti, Rosana, primero por esa paz que se siente en ti, ¿no? Uno te escucha a ti, siente una paz tan bonita. Y gracias por invitarme a conocer tu comunidad y poder pertenecer a esto tan bonito que es el llevar tanta información a tantos hogares del mundo y tanta información que la gente necesita. Entonces te agradezco muchísimo este espacio y bueno, espero poder estar en No, otros espacios contigo. gracias a ti por aceptar y que sigamos expandiendo el amor y la conciencia, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Chao a Chao. todos y gracias por haberse conectado. Chao. Ya. Eh, siempre me quedo aquí. Ah, aquí, ya.